Por ello, nuestra negativa. ¿Y a partir de qué acto? Se nos señala, no, Egacal tuvo entre sus listas de... Egacal, lo primero que se señala, quedó a cargo de su esposa. Y por lo tanto, de la lista de 160 profesores, uno fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ni siquiera el 1%. Entonces, de ahora en adelante, la enseñanza que queda es que habría que preguntarle, ¿no? Usted, señor docente, ¿piensa postular? Porque si piensa postular no puede enseñar acá. Uno de 160 docentes. Y se señala, ahí está la lista de diplomados, y ahí está la lista. Y no se señala que ninguno de los cursos llevaba a un postulante al Consejo Nacional de la Magistratura. Con la impiedad de las redes sociales, con los elementos de investigación que tienen determinadas ONG, determinados órganos periodísticos, ya no hubieran esperado al mes número 38 de nuestra presencia en el CNM para decir, oigan, Egacal está conectado. No, lo hubieran hecho de inmediato. Fuimos elegidos por 15.000 abogados, el 40% de los abogados en su momento. Entonces, estarían eligiendo a una persona que es tan grosera, que de pronto puede decir, mientras acá se prepara a los que postulan, entonces por acá los nombramos. Eso es un absurdo total. Se brindan cursos, se brindan diplomados, se brindan actualizaciones, pero ninguna que tenga que ver algo con el balotario del Consejo Nacional de la Magistratura, de tal manera que es una falsedad del tamaño de una catedral. Pero lo que no se dice, porque finalmente siempre las verdades a medias son mentiras completas, lo que no se dice es que antes un postulante podía quedar en el puesto 19 y después en el examen curricular podía llegar al puesto primero a través de diplomas, a través de certificados, a través de pasantías. Entonces podía llenar de cartones y con ello acceder al primer puesto. Apenas Guido Aguila asume la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, eliminamos esto. Y entonces solamente se valían los grados de magíster, los grados de doctor y los cursos de la Academia de la Magistratura para que sea completamente objetivo y no existe ese grado de subjetividad. Este certificado te vale, este certificado no te vale. A partir de ello, se nos quiere inhabilitar durante 10 años. Otra vez, faltando a un criterio absoluto de lo que viene a ser la razonabilidad. Por ello, mi presencia acá obedece a dirigirme a ustedes a través de la presidencia, simplemente para pedirles que se respete, en mi caso, y como no, en todos, en lo que se llama el debido procedimiento parlamentario. A veces, cuando se habla del debido proceso, se piensa que solamente en sede judicial. Hace mucho tiempo que el debido proceso, cuya matriz es la sede judicial, se ha extendido hacia todo tipo de procedimientos, inclusive al corporativo particular, inclusive al arbitraje. ¿Cómo no se va a dar en sede parlamentaria? No solamente se ha vulnerado el principio de congruencia, de que en la comisión permanente llego solamente con patrocinio ilegal. Preparo mi defensa para patrocinio ilegal y llegando acá con una cuestión previa se da el tema de crimen organizado que ya había sido desestimado. Sino que además hay una absoluta desproporción en pedir ese tipo de inhabilitación. Se tienen que respetar lo mismo que se respeta en un proceso judicial, en lo que le sea aplicable. Evidentemente no hay juez natural, evidentemente no hay cosa juzgada, pero en todo lo demás, en el derecho de defensa, en el principio de congruencia, en el derecho de prueba, en el respeto a la legalidad, señores congresistas, a través del presidente se debe de respetar. Si no, este procedimiento que establece la Constitución, o estos procedimientos, lo pluralizo, tanto del antejuicio como el juicio político, dejarían de ser eso, el debido procedimiento parlamentario, y se convertirían en instrumentos de venganza, se convertirían en instrumentos de persecución política, se convertirían en actos arbitrarios que, ojo, puede convertirse en un efecto reflejo y en algún momento cualquiera de los funcionarios aquí presentes, cualquiera de los congresistas, se le puede revertir. Hay más de un caso de congresistas que fueron justamente llevados por este vendaval mediático y que luego tuvieron que ser o repuestos o indemnizados, pero quedó esa mácula, quedó esa mancha, quedó ese baldón de la injusticia que sufrieron. Por ello, mi esperanza y mi pedido de que el realismo mágico solamente quede en la literatura,
que el Congreso de la República no se convierta en Comala de Pedro Páramo o en Macondo de 100 años de soledad, sino se convierta en el último bastión, la última garantía para la libertad y para la defensa de los derechos humanos que no tienen ideología. Esa es la grandeza del Congreso de la República. A diferencia del Poder Ejecutivo, que solamente tiene la primera mayoría, a diferencia del Poder Judicial, que no tiene color político, aquí están representados todos, mayorías y minorías, y entonces invocamos para que se pueda medir con un debido procedimiento parlamentario y encontrar que más allá de lo escándalo, más allá de todo lo que esto se ha suscitado, no encajamos en ningún tipo de delito ni en ninguna infracción constitucional. Señor Presidente, por su intermedio, muchísimas gracias. Quisiera dejar en el uso de la palabra a mi abogado. Tiene la palabra el doctor Humberto Abanto. Excelentísimo señor Presidente del Congreso de la República, señores congresistas. Hace más de 100.000 años un mamífero se irguió. Y este mamífero que se irguió comenzó a pensar. Y fue adquiriendo ciertas habilidades y al pararse logró tener una visión distinta del mundo. Y al tener esta visión distinta del mundo comenzó a ver las cosas diferentes y comenzó a tratar de explicarlas. Y cuando se aproximó a estas cosas, se aproximó a ellas usando algo que se llama el pensamiento mágico. Llevado por el animismo, creía que todo tenía vida. Creía que cuando estallaba un trueno o veía un rayo, era la fuerza de un Dios que se pronunciaba contra él y se arrodillaba. Tuvimos que esperar hasta principios del siglo XVII para que un hombre brillante como Renato Descartes lanzara una tea en nuestra caverna. Y entonces surgió el método. Y entonces se hizo la luz. Porque el método exigía, según Descartes, que los hombres aprendiéramos a aproximarnos a las cosas teniendo un pensamiento lógico. Y lo primero que nos dijo Descartes fue el principio de escepticismo, señor presidente. Desconfía de las cosas y solo ten por ciertas aquellas que tú hayas podido comprobar. Eso es lo que yo he aprendido, dice Descartes en su discurso del método. Pero para que tú puedas llegar a esto, dice Descartes, requieres, antes que nada, analizar las cosas, descomponerlas en sus unidades más básicas. Y en esas unidades básicas, tú poder comprender qué cosa es lo que tienes ante ti. Y una vez que lo hayas descompuesto, tienes que volverlo a juntar para hacer una síntesis, y una vez que hayas sintetizado, podrás tú llegar a una conclusión. Eso mismo que propone Descartes se hace en un procedimiento de acusación constitucional. Viene una denuncia, pero tenemos que desconfiar de lo que dice. Tenemos que ver si es que esto es cierto. Y para saber si esto es cierto, tenemos que analizar qué se trae. En el caso de mi cliente Guido Aguila, se trae una acusación constitucional que pide un juicio político para él con una sanción gravísima, fundados en un hecho falso. Un hecho falso, señores congresistas. Porque se dice que la denuncia fue que él tenía una institución sin fines de lucro que preparaba postulantes para fiscales y jueces que participaban en los concursos que organizaba y convocaba la institución que él presidía. ¿Y qué es lo que concluye el informe final? Que no había esos cursos de preparación, pero que había otros cursos que dotaban de conocimientos a los postulantes. ¿Era ese el cargo? No. Se prueba un hecho distinto y se dice que es el mismo cargo. Pero además, como se los acaba de decir mi cliente, esos certificados de los que habla con tanta ligereza el informe no sirven para un postulante. No cuentan, no dan ni medio punto, ni una décima de punto. Pero no, porque cuando el odio es más grande que la razón, basta que yo pruebe lo que a mí me dé la gana para yo condenar a una persona. Y pido 10 años de inhabilitación para esta persona. La voy a despojar de sus derechos políticos, no participará más de nuestra comunidad política. Porque ante un cargo falso, yo probé algo distinto, pero igual quiero castigarlo. Y quiero castigarlo porque así me lo piden los medios de comunicación.
porque así lo grita mi odio político y porque así lo grita mi deseo de acabar con las personas. Este modelo de proceso que se quiere seguir aquí no es el modelo de nuestra Constitución, es el modelo estalinista. Era el modelo que siguió Stalin para deshacerse de todos y cada uno de sus compañeros de revolución. Y si ustedes conocen bien, podrán recordar la fotografía de Stalin de la que se habla mucho, en la que en primero está reunido con todos los revolucionarios originales y solamente al final aparece él. Porque a través de procesos como ese, que se pueden hacer solamente pensando como Stalin, es que llegó a estar solo en la fotografía. Ese es el procedimiento con que se piensa, ese es el procedimiento mental y esa es la forma en que se encara el procedimiento de acusación constitucional aquí. Cuando se quiere llevar a la representación nacional a una situación como esta, como la que ya señalé en mi intervención anterior, a propósito de introducir un cargo con sorpresividad, violando la regla de correlación entre la acusación y las decisiones, violando el derecho de defensa. Se trae de pronto, y repito, y ojalá que en el debate alguien pueda desmentirme, que el artículo 60 de su propio reglamento señala que la cuestión previa solo procede para cuestiones de procedibilidad en razón de los hechos o para devolver a comisiones un tema. Pero con una cuestión previa se ha cambiado la acusación constitucional aprobada por la Comisión Permanente. Eso no lo pueden corregir, a menos que aquí se plantee y se deje sin efecto ese tipo de decisión. Por eso es que yo no voy a levantar los cargos de organización criminal, porque no voy a convalidar la violación del derecho de mi cliente. Sí voy a hablar de la acusación de patrocinio ilegal, porque el patrocinio ilegal, como se los han dicho constantemente y lo dijo con brillantez aquí el doctor Julio Rodríguez, requiere que haya un caso administrativo o judicial. ¿Cuál era el caso administrativo o judicial de la señora Verónica Rojas? ¿Quién era la autoridad que iba a decidir ese caso administrativo o judicial? No nos lo dice el informe. ¿Cuál era la controversia que estaba sometida a conocimiento, señor presidente? Revisen con cuidado el informe final y van a poder darse cuenta. ¿Patrocinio ilegal? ¿Cuál fue el acto de defensa? ¿Cuál fue la articulación que Guido Aguila hizo? ¿Dónde está el pedido que él hace? ¿Dónde están los datos objetivos que acreditan eso? No están. Pero hay algo más grave que sí es importante tener presente y entrego como dato sin responder el cargo que se ha levantado de organización criminal. El delito de patrocinio ilegal tiene como máximo la pena de 2 años. Es, por lo tanto, un delito leve en nuestro ordenamiento penal. Porque los delitos graves son aquellos cuya pena pasan de 4 años. Pasa de 4 años. Y como es un delito leve, yo los invito a revisar antes de decidir cualquier cosa que pueda decidirse aquí, la Convención de Palermo, para que vean que en organización criminal solo se puede participar si se cometen delitos graves, no delitos leves. Por eso es que es un despropósito el plantear lo que se quiere plantear y el torcer el procedimiento como se quiere torcer ahora aquí en el caso de mi cliente Guido Aguila. ¿Cómo es posible que podamos calzar? Porque claro, nos gustan mucho las obligaciones internacionales cuando llevan a los jueces a extravíos que permiten fulminar el ejercicio de una potestad presidencial. Pero no nos gustan las obligaciones internacionales cuando limitan el poder de venganza o de vindicta de parte de un sector. La Convención de Palermo es un tratado internacional suscrito por el Perú y en vigor. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución, forma parte de nuestro derecho interno. Y no se puede decidir contra él. No podemos, además, porque el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados señala que no podemos excusar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en disposiciones de nuestro derecho interno.
Señores congresistas, excelentísimo señor presidente, hemos tenido una larguísima jornada en la que lo que ha brillado es la paciencia de los señores congresistas y el obsequio de su atención para la defensa y para los acusados. Siempre les voy a decir lo mismo. Cuando se hace un procedimiento y se juzga a alguien, dos juicios se levantan al mismo tiempo. El juicio inmediato que la autoridad hace sobre la persona sometida a su poder y el juicio que la historia levantará sobre aquel que juzgó. Este procedimiento va a quedar en el diario de debates. Y cuando pasen los años, así como se baldonó a los que sacaron de este mismo hemiciclo a mis compañeros en la célula parlamentaria de 1930, y cuando hubo la voz prócer de don Víctor Andrés Belaúnde para pedir la palabra aquí en este mismo recinto, para dársela de inmediato a Manuel Seoane Corrales, o así como se baldonó a todos los que lograron desaforar a una célula parlamentaria completa en 1930, atropellando los derechos de quienes representaban y de los propios representantes, así quedará en la historia el juicio para lo que ustedes hoy digan. Hoy no solo mi cliente tiene una cita con ustedes para lo que se diga en la acusación constitucional y se decida hoy día. Hoy ustedes tienen una cita con la historia y lo que quede escrito en este diario de debates o los dejará junto al espíritu inmortal de Grau y de los grandes prohombres que han poblado este recinto, o los dejará junto a los otros, a los hombres que, como aquellos que en 1930 desaforaron a la célula parlamentaria priista. Esa es la dicotomía y ese es el riesgo que hoy corren ustedes. La elección, señores, ya no es mía, la elección es de ustedes. Pero quiero decirles que el pedido de la defensa sigue siendo el mismo, que se rechace la acusación, que se desapruebe el informe y que se desestimen los cargos levantados contra mi cliente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Ha ejercido su derecho a la defensa el ex consejero Guido César Aguila Grados durante el tiempo que se le otorgó. Habiendo concluido las intervenciones, se invita al vocal supremo, a los ex consejeros y a sus abogados a abandonar el hemiciclo cuando lo consideren oportuno. Se suspende la sesión. Bien, en estos momentos entonces se suspende la sesión para que los abogados, así como también los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, abandonen el hemiciclo cuando lo crean conveniente. Lo que hemos podido escuchar ahora último ha sido la exposición del ex consejero Guido Aguila en torno pues a las acusaciones que se le han hecho luego de haberse conocido los audios. Lo que en estos momentos entonces se va a comenzar a debatir son estas denuncias constitucionales que son la 211, la 215, la 217, la 218, la 219, 228 y 229, lo que es el informe de la Comisión Permanente que propone acusar constitucionalmente a un vocal supremo y a 4 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Vocal supremo, estamos hablando de César Inostroza, y los 4 ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es lo que ha dicho en torno a este tema Guido Aguila, que ha sido el último en exponer? Pues ha dicho que él ha hecho esta exposición para hacer su defensa sobre lo que tantas veces había enseñado, que es una acusación constitucional y el desarrollo del antejuicio, según dijo. Así como también lo que ha exigido es una garantía del debido proceso, así como también, por otro lado, dijo que el patrocinio ilegal, por otro, pues no dicen
que es un crimen organizado y eso es un imposible jurídico. Puso diferentes ejemplos en torno a este tema. Tras la reanudación de esta sesión del Pleno, en donde se está viendo el caso de los ex magistrados, de los ex consejeros, pues hemos podido escuchar a Orlando Velázquez, a Julio Gutiérrez Peve y a Guido Aguila por último. Se va a dar inicio al debate en torno, pues, luego de haber escuchado a las defensas y también los alegatos que han tenido que dar los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. En todo momento, los abogados se han basado sobre el informe, sobre la acusación, y han negado pues todo tipo de hecho. Los han señalado como un hecho falso, lo que tiene que ver con las imputaciones. Así como también los abogados han señalado que pues se ha violado el derecho de defensa y que en algún momento se dio una cuestión previa que solo es para efectos de procesabilidad. Sin embargo, con ella se ha decidido ampliar los cargos como el de organización criminal, que es lo que también se ha insertado en este informe. Y han resaltado, sí, que ha sido una larga jornada donde lo que ha brillado ha sido la paciencia de los congresistas. Esto lo dijo el ex consejero Guido Aguila, en donde ha brillado la paciencia de los congresistas para poder escuchar la defensa de los abogados y también los acusados. Entonces vamos en estos momentos a ver qué es lo que sucede luego del debate que se va a dar inicio en unos instantes más, cuando se reinicie, se continúe con la sesión del día de hoy sobre este tema en debate. Usted está siguiendo esta transmisión, son 4 de la tarde con 25 minutos, hoy 4 de octubre del 2018, las denuncias constitucionales, el informe de la Comisión Permanente que propone acusar constitucionalmente a un vocal supremo y a los 4 ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Como les reiteramos, usted puede seguir a través de todas las plataformas ya va a hablar. Las incidencias que se vienen dando. Continúa la sesión. En debate, la acusación constitucional formulada contra el vocal supremo y los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, esta tarde nosotros hemos escuchado, y a nivel nacional también, cómo ha habido una defensa cerrada de algunos temas aquí, sobre todo de situaciones que hayan delinquido en el país, que ha generado una gran controversia, y acá en el país nos hemos ido preocupando cada vez más de la inestabilidad nacional. La ciudadanía está en las calles, presidente, preocupado de ese tema, y por decisiones que la Comisión Permanente debió resolver en su momento, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debió en su momento tomar decisiones. ¿Se tomó decisión en la subcomisión? Por supuesto que sí, pero la Comisión Permanente borró con el codo lo que se había escrito. Y hoy, acá en el Pleno, presidente, nuevamente estamos tocando, y ya se aprobó en la mañana, de una manera que consideramos procedimentalmente no es la correcta, que es el tema de la acusación por organización criminal. Nosotros habíamos dicho, presidente, ya en la Comisión Permanente, que tenía que estar al amparo, el tema de la organización criminal está al amparo de la ley 30077
Y esta debió estar en el informe. Y ese informe, presidente, no está escrito en piedra, y lo dije en la comisión permanente. Pero no, se hizo otros argumentos para querer blindar a aquellos que hoy acá han tenido movimientos histriónicos para poder tratar de convencer a la representación nacional. ¿Cuáles son esas características que dice la ley 30077, presidente? La primera es que se trate de cualquier agrupación de 3 o más personas. ¿Son de 3 o más personas? Por supuesto que sí. Y ahí lo hemos visto desfilar. Segundo, presidente, que repartan diversas tareas y funciones. Claro que la han tenido. Y ahí está. Los abogados no han podido ocultar ese tema. ¿Por qué? Porque todos tienen una escala y están organizados. Están los que están en el Consejo Nacional de Magistratura, están los jueces a quienes han nombrado, los clientes con quienes han venido negociando. Está además, la organización criminal debe estar compuesta por una pluralidad de agentes que debe operar con carácter estable o de tiempo indefinido. Claro que ha estado durante un tiempo indefinido, presidente. Es más, pretendían continuar agrupados y enquistados en ese espacio, presidente. La organización debe existir o funcionar inequívoca o directamente de manera concertada y coordinada. Está por demás demostrado en esos audios. Ahí está, presidente. Y se le quiere decir al país que era el chiquito o era el grande. Que si llora o que no llora. No, señor. No han sido capaces de representar adecuadamente a la función que el Estado les ha conferido. Y han delinquido. Esa es la verdad, presidente. Y entonces, hoy... Tiempo adicional. Hoy en la mañana, presidente, se ha tomado una decisión que debió tomarse en la comisión permanente. Y nosotros lo hemos planteado, presidente. Pero no. Votaron ahí coludidos, tratando de blindar a ese grupo, que hoy está, ese grupete que hoy dañó al Estado. Y ellos, hoy día aquí, han venido otra vez amparados de ese espacio para poder generar un error en el Pleno. Por eso, presidente, es meritorio en este momento, y el Frente Amplio lo plantea, presidente, de que la decisión de incorporar este tema de organización criminal sea a partir de la subcomisión y de la comisión permanente, presidente. Ese es el camino que hay que tomar, porque esto se cae afuera en beneficio de aquellos que han hecho daño al país. El camino correcto, presidente, es que esté en la comisión permanente. Y por ahí, y que regrese a la comisión permanente, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tendrá que resolver ese problema. Pero ojo, y ante el país lo decimos, que los que han hecho que se cometa ese error son los mismos que hoy día van a votar y que